Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Del primer miércoles de 2026, pero en unos segundos vamos a cambiar el reloj y el calendario para conjugar un nuevo pretérito pluscuamperfecto. Viajaremos en el tiempo para recordar cómo tuvo lugar, por qué y quién consiguió provocar algo que nos cambió como sociedad. Nausle, hola. Hola, Ángels, ¿qué tal? Hoy sí que sí, la protagonista de nuestra sección nos cambió a todos sin excepción. Sí, hoy conjugamos una ley que entró en vigor en estos primeros días de enero hace justo 20 años y consiguió cambiar nuestros gestos de la noche a la mañana de manera radical. O sea que a partir del 1 de enero ya no vamos a poder fumar en el trabajo. No me hace ninguna gracia. Yo llevo años fumando y no me parece que sea para tanto. ¿Y el cigarrito en el bar? Porque muchos bares y restaurantes van a ser también espacios sin humo, como las oficinas. En España mueren al año más de 50.000 fumadores a causa del tabaco. No te engañes, en tu interior sabes que también será bueno para ti. A partir del 1 de enero respetar los espacios sin humo será de ley. Ministerio de Sanidad y Consumo. La Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo se aprobó en diciembre y comenzó a funcionar en enero de 2006. El tabaco pasó a considerarse un problema de salud pública y no solo una elección individual. Y ahora que se cumplen 2 décadas y sabemos que hemos cambiado mucho, vamos a recordar cómo éramos. Vamos a conjugar la primera persona del plural, nosotros. Nosotros venimos de una larga tradición fumadora. No hay nada mejor que echar un cigarrito al sol con los amigos. La afición por el tabaco es algo que nos ha acompañado toda la vida, porque esta afición... Y dale con la afición, no es una afición, es un vicio, un pecado. ¿Pero qué dice? Desde el primer tercio del siglo XX en España, el cigarrillo es un objeto cotidiano. Los máximos históricos de consumo se dieron entre 1960 y 1980. En el año 78 se estimaba que un 33% de la población fumaba. 12 millones de personas, de diferente género y edad. Toma tú. El niño vive desde que nace entre fumadores. Dame el genuino sabor americano. Y por si fuera poco, influye en él de manera decisiva la publicidad. Claro, por eso, para controlar el tabaquismo, ya en democracia se comenzaron a tomar medidas. En 1988 se aprobó la primera ley que prohibió fumar en hospitales, centros docentes, salas de teatro, cine o ascensores, aunque permitía que se pudiesen reservar espacios concretos para fumar. Y también fue la primera de varias en acotar su publicidad, aunque esto siempre ha sido complejo, como explica Tony Segarra. El tabaco demuestra muy bien la idiosincrasia de Hollywood como maquinaria de propaganda, ¿no? Esas imágenes, por ejemplo, de Humphrey Bogart fumando que nos hicieron desear tener un cigarrillo entre los labios, ¿no? Luego está, por ejemplo, Marlboro, ¿no? Hay campañas con mecánicos, con pescadores, y finalmente la figura que encaja es la figura del vaquero y se convierte en una metáfora entre poética y legendaria de la relación con el tabaco, ¿no? Y luego llega la prohibición, efectivamente, y lo que hace eso también es estimular el ingenio de las agencias y de los creativos, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que lo hemos olvidado, pero La Flaca y Pau Donés se hacen famosos por un anuncio de Ducados Music que crea José María Piera, creo que con la agencia Slogan, y que es un intento, digamos, de utilizar la marca Ducados para algo que no es tabaco. En aquel caso creo que eran recopilatorios de música, y era una manera, digamos, de despistar de alguna manera. Creo que se hicieron también con Viajes, con Fortuna, con la marca Fortuna de tabaco, y con Winston también. Y luego con los años pues la prohibición se fue haciendo cada vez más restrictiva y al final pues se ha convertido en algo relativamente casi imposible de anunciar. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro. En enero de 2006 fue cuando todo cambió. ¡Un burrito! Burrito Rey, hombre, además los últimos del año y los últimos de la historia. Carrusel. De Carrusel, claro. Que no sé qué vamos a inventarnos ya. Pues que está uno tan acostumbrado, ¿verdad? Cuando diga Pepe solo, di Pepe solo. ¡Pepe! Por ejemplo. Pepe, un purito. Bueno, algo haremos, no sé. Bueno, pues lo que hicimos fue adaptarnos. Es un radiofónico ejemplo de cómo ese año tuvimos algo más que propósito. Segunda persona del singular, tú. Tú
tú, recuerda. El humo del tabaco formaba parte del paisaje en el trabajo, el ocio y los espacios públicos cerrados. ¿Puede alguien concebir que en un negocio o en esas horas de arduo trabajo no esté presente el tabaco, creando un ambiente de mesura y reflexión? Esta cuenta que no cuadra. Se podía fumar en todas partes. Piensa en tu trabajo. ¿Cómo era? Siguiendo con los ejemplos radiofónicos, aquí nos lo cuenta Isaías Lafuente. En aquella radio se fumaba mucho, había muchos que fumaban y se fumaba en todos los sitios, en la redacción, en los estudios, en los pasillos. Fumábamos los de la radio y fumaban los invitados también. Pero es curioso que aquella redacción que debía oler a taberna, yo ese olor no lo recuerdo, porque en el fondo lo que sucedía entonces en la redacción era lo que sucedía en las cafeterías, en establecimientos públicos, en algunas áreas todavía de los hospitales, en algunos medios de transportes, en las viviendas de nuestros amigos fumadores. Yo entonces no fumaba, pero no recuerdo aquel humo que envolvía la redacción como algo desagradable. Sencillamente era lo normal, era lo que olía entonces nuestro país. Algo que desde luego en estos momentos consideraríamos absolutamente anormal y nos olería muy mal. Claro, es que yo creo que no éramos muy conscientes de la nube en la que vivíamos. Pero la evidencia científica empezó a abrirnos los ojos y el olfato. Sirvió de base un estudio de un japonés llamado Hirayama, que en 1981 estudió qué ocurría con las esposas de fumadores frente a las esposas cuyos maridos no fumaban. Como entonces, en su momento el doctor López García Aranda, cardiólogo, los datos dejaban claro que no era un vicio, que era un problema de salud pública. Y ahí llega ella, tercera persona del singular. Ella, la Ley 28/2005, y su impulsora, Elena Salgado, era entonces ministra de Sanidad. Yo lancé casi sin paracaídas la idea de que iba a proponer la aprobación de una ley limitando el consumo de tabaco al salir de un Consejo Europeo a finales del año 2004, ¿no? La noticia creó bastante expectación y comenzaron, digamos, también, por qué no decirlo, las resistencias, ¿no? Hablamos con absolutamente todo el mundo, ¿no? Con los sindicatos, hablamos por supuesto también con los empresarios, hablamos con los hosteleros y ahí encontramos pues la principal de las resistencias, ¿no? Que nos llevó después a hacer algunas concesiones. Hablamos por supuesto con los grupos parlamentarios, con los fabricantes y distribuidores de tabaco y encontramos por supuesto dos aliados fundamentales, ¿no? Que fueron por una parte los neumólogos, los cardiólogos, la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, y también encontramos y supimos desde el principio que teníamos a nuestro lado la gran parte de la sociedad civil, ¿no? El 30% de los adultos fumaban, el resto de la población no podía disfrutar del aire limpio, pero hubo manifestaciones y resistencias como escuchábamos. Se notan mucho las pérdidas. Los pobres fumadores parece que están apestados, dan lástima de verlos en la calle. Luego la ley no es igual para todos, porque en Albacete no tenemos la misma temperatura que en Gandía. Claro, en Albacete no había la misma temperatura que en Gandía. Pero claro, a algunos la ley les resultó proteccionista, moralista. Tú al cortarle las alas a alguien, hay problemas. Como en plan de dictadura. Entonces ahora sí que yo no me quito de fumar. La incoherencia máxima es la inmiscusión. El decirle a las personas, si hace usted esto se morirá y yo estoy aquí para protegerle. Bueno, finalmente y por suerte fue aprobada con amplio respaldo parlamentario el 15 de diciembre de 2005. Y entró en vigor solo 2 semanas después. Desde el 1 de enero, cuando todos pensaban que los incumplimientos iban a ser por millares, pues la verdad es que el cumplimiento fue prácticamente absoluto. O sea, no hubo denuncias, las inspecciones, las pocas que se hicieron, pues demostraron que la ley se estaba cumpliendo y empezamos además a ver los efectos sobre la salud muy rápidamente. En 2 años había disminuido el número de infartos en más de un 10%. Los datos sobre el cáncer de pulmón o sobre otro tipo de cáncer, pues claro, eran más de largo plazo, pero aún así se comenzó a notar una disminución, particularmente entre las personas no fumadoras. Los estudios dicen que con la aprobación de esta ley se evitaron 1.500 fallecimientos cada año, ¿no? Hace 20 años fuimos un ejemplo que siguieron Francia, Portugal, Alemania o Italia. Tercera persona del plural, ellos.
Ellos, los más de 328.000 bares y restaurantes en España que había en 2005 o 2006. A estos locales, si tenían menos de 100 metros cuadrados, se les obligaba a elegir fumadores o no fumadores. Si se va a poner el 90% de la gente o el 95% de los locales van a poner fumadores. Pues nosotros en principio vamos a dejar fumar. Nosotros no tenemos ningún problema porque vamos a seguir igual que este año. Y los que superaban los 100 metros cuadrados debían habilitar zonas separadas. Javier Olmedo es director general de Madrid en Vivo y recuerda así aquellos momentos. Hace 20 años fue complicado. Hubo un evidente impacto económico fuerte. Luego también vimos que se crearon hábitos sociales. Fue el beneficio para las terrazas. Luego ya en los locales teníamos que tener cero permisividad. Sabíamos que el primer cigarro que se encendiera dentro de un local suponía que al momento había decenas de cigarros encendidos dentro del local. Había también un régimen sancionador elevado que bueno, lo teníamos como una espada de Damocles encima de la cabeza. También respecto a las salas de concierto, tuvimos problemas con varios artistas, con artistas incluso muy populares que querían seguir fumando en primer momento en los escenarios. Incluso recuerdo momentos de rebeldía que incitaban a fumar al público. Luego también vimos curiosidades, que el tabaco es un potente ambientador que necesitó ser sustituido muchas veces en muchos locales. Es que claro, nos dimos cuenta de cómo olían los sitios y luego cómo olíamos nosotros al llegar también a casa. Y ahí también se crearon nuevos términos. Lo que nosotros hemos llamado el cigarrón, es decir, que la gente va a salir a la calle de los locales públicos, de los pubs, de las discotecas, y va a haber más gente fuera que dentro. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros sabéis que llegaron nuevas medidas en 2010 y que están más por llegar en los próximos meses. Que tomen nota los 8 millones de fumadores. Se acabó en terrazas marquesinas, andenes, campus universitarios, vehículos laborales, piscinas colectivas, estadios de fútbol o conciertos al aire libre, entre otros lugares. Medidas sobre todo pensando en los jóvenes y en los nuevos consumos. Se cree que es peor el tabaco, pero yo creo que es igual de malo porque es algo que no es aire que te metes en el cuerpo. Entonces, yo creo que a lo mejor también lo hacen por encajar un poco o porque como ven a gente más mayor haciéndolo, pues también lo hacen ellos. Lo ves como algo normal porque todo el mundo lo hace y tú también lo quieres hacer. Y así cuando dudemos, cuando algo nos parezca difícil, pensemos en hace 20 años atrás e inhalemos la perspectiva. No sé, me parece excesivo. No hay quien entienda esto de los espacios sin humo. En España mueren al año más de 50.000 fumadores a causa del tabaco. No te engañes, en tu interior sabes que también será bueno para ti. A partir del 1 de enero respetar los espacios sin humo será de ley. Y en primera persona del singular saludamos a Santiago Ponce, jefe de Innovación Terapéutica y Medicina de Precisión del Departamento de Oncología del Hospital 12 de Octubre. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ana nos invitaba ahora a recordar, hace más de 20 años, ¿a ti qué imágenes te vienen a la cabeza con el tabaco? Pues la verdad que me acuerdo de cosas que hoy nos parecen bastante absurdas, ¿no? Profesores fumando en clase, yo mismo recuerdo en la facultad, ¿no? El catedrático de otorrino empezaba su clase fumando, ¿no? Aviones con zonas de fumadores y no fumadores, todo el mundo sabe que el avión es un espacio muy amplio, bares con humo permanente, ¿no? Y lo más complicado era pues ver a embarazadas, a niños y a camareros y a gente que estaba trabajando, respirando sin poder elegir, ¿no? Y la ley hizo algo simple, ¿no? Que el aire compartido dejara de ser humo compartido, ¿no? Y que quien no quería, pues que no fumara, ¿no? Y Santiago, ¿por qué crees que costó tanto? Porque ya sabíamos, y lo escuchábamos ahora en algunas declaraciones, sabíamos que el tabaco era malo, que el tabaco era nocivo, pero nada era efectivo. Al final se tuvo que regular dónde y cuándo fumar. Efectivamente, ¿no? Saberlo no basta. La nicotina engancha y engancha mucho. Y el daño que produce el humo del tabaco está no solo en el que fuma, sino alrededor. Y ahí la medida de salud pública es clara. No hay ningún nivel de humo ajeno que sea seguro. Por lo tanto, hay que regular. Y regular a favor del que no quiere tener ese hábito, ¿no? Y regular donde se fuma no fue una medida moral, sino una medida de salud pública, fue una protección sanitaria, del mismo modo que hay otras muchas, ¿no? Pese a que, a que sabemos que es malo, la adicción es superior a esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, solo aplica medidas de prohibición.
Claro, es que ni siquiera había protección, y yo creo que tú lo has citado antes, ni siquiera había protección para los niños o para pacientes enfermos que pudieran agravar sus dolencias por culpa del tabaco, del humo de los demás. En absoluto. Podíamos tener un camarero que tuviera una bronquitis crónica, que sabemos que se exacerban, se agudizan con agentes como el humo del tabaco, y tener que ir a trabajar y no tener otra elección y tener que estar expuesto a algo que sabe que le va a producir más ingresos hospitalarios, más complicaciones y va a agudizar su proceso, ¿no? Y esto es una cosa que era una realidad. ¿Te sorprendió la reacción del sector de la hostelería porque tenía intereses, pero después ese tipo de reacciones que hemos estado escuchando, de declaraciones que coartan nuestra libertad, ¿te sorprendió en ese momento? Me sorprendió muchísimo y lo recuerdo muy bien, ¿no? Se vendió como un ataque a la libertad, lo hemos escuchado, ¿no? Ahora en audios, ¿no? Sí. Pero era al revés. La libertad de fumar no puede incluir al que intoxica al de al lado, ¿no? Y esto es una mala comprensión y un juego que no se comprendió bien, por decirlo de una manera amable, ¿no? La ley no prohibía fumar, ordenaba el espacio donde fumar. Por lo tanto, no coartaba la libertad de nadie a fumar, sino que normalizaba dónde sí y dónde no para evitar un daño a un tercero. Y el tiempo al final le ha dado la razón. Sí. Hoy yo creo que nadie, ni los hosteleros que hablaban antes, seguramente si les preguntamos, nadie quiere volver a la situación previa, ¿no? Sí. Por lo tanto, no fue un ataque a la libertad. De hecho, ahora cuando viajas a algún país donde todavía se puede fumar en sitios cerrados, en restaurantes, te sorprende. O sea, dices, ¿pero qué están haciendo aquí fumando? Ah, es que aquí se puede fumar, ¿no? Pero ya, yo creo que sí, lo hemos borrado ya de nuestras cabezas, de nuestro imaginario. Es tremendo, sí, sí. ¿Y se ha notado en la sanidad pública estos 20 años de aplicación de esta ley? Sí se ha notado, ¿no? Se ha explicado antes también. Hay un efecto muy rápido, ¿no? Que fue el descenso de las hospitalizaciones por infartos de miocardio, por enfermedades como broncopatías, que son medidas muy rápidas, ¿no? Respecto al cáncer, ¿no? Que no solo afecta al cáncer de pulmón, sino hay otros muchos tipos de cánceres que están influenciados por el tabaco, y el tabaco sigue siendo la primera causa evitable de cáncer. Se ha notado, pero siempre es más difícil de medir porque los procesos pues, son más larvados en el tiempo y duran años, ¿no? Hasta que un tejido sano pueda desarrollar un cáncer. Por lo tanto, medirlo en términos absolutos con una cifra incontestable es más complicado, lo cual no quiere decir que sin duda ninguna esto ha hecho un beneficio importantísimo. Y lo último ya, porque ahora que somos conscientes de las barbaridades que vivimos con el tabaco, ¿crees que nos va a pasar lo mismo con el vapeo? ¿Deberíamos mirarlo exactamente igual que miramos al tabaco? Pues yo creo que absolutamente. Culturalmente, con la medida previa, fumar dejó de ser algo normal en interiores y ahora lo vemos como algo que es absolutamente incomprensible, ¿no? Sí. Yo creo que ahora mismo puede pasar lo mismo, porque vamos a normalizar su uso y a posteriori, con el tiempo, porque esto siempre necesita tiempo, vamos a lamentar, ¿no? Yo creo que el vapeo no es idéntico al cigarro, pero sí que comparten cosas claves, como es la nicotina, que genera una adicción, tiene una visión, por una parte, digamos, fashion o de la moda, ¿no? Que hay una entrada masiva de jóvenes y los espacios cerrados vuelven a ser, y hoy vemos en espacios laborales que hay gente que vapea en esos espacios o que fuman en esos espacios, ¿no? Yo creo que hay que vigilar sabores, regularlos incluso, no tener esta amplísima gama de opciones, y el marketing. Antes se hablaba de Pau Donés, sí. Y el marketing. Yo creo que el marketing con el vapeo está teniendo una manga ancha porque no tiene la misma regulación que el tabaco, ¿no? Y por lo tanto creo que vamos a lamentar si no hacemos algo en este sentido con el vapeo. Pues Santiago Ponce, jefe de Innovación Terapéutica y Medicina de Precisión del Departamento de Oncología del Hospital 12 de Octubre, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias y buen día. Hasta luego. Ana, hasta luego. Hasta luego, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.